Muy buen día. El día de hoy vamos a hacer un ejemplo de la exportación a el software Mendeley. Bien, una vez que hemos realizado nuestra expresión de búsqueda, aquí por ejemplo tenemos la expresión de búsqueda realizada. Esta expresión de búsqueda va a tener una fórmula de expresión para la búsqueda sistemática de los datos. Esta fórmula, que puede ser global para las diferentes bases como PubMed, Web of Science, Scopus y Cochrane, pero va a ser diferente para Medline y Embase, puesto que Medline utiliza una sola palabra y busca automáticamente todos los mesh, excepto que si es que no existiese ese mesh para en ese caso la variable que estamos buscando, automáticamente nos va a pedir que ingresemos como keyword. En Embase no se utilizan los mesh, sino se utilizan las palabras o los tesauros M3. Y eso es un trabajo distinto que no estamos contemplando en este video. Entonces, una vez que ustedes tienen ya creada sus expresiones de búsqueda, recuerden de que el número 1 en este caso pertenece a la variable 1 que estamos convirtiendo desde el DEX al mesh y desde el mesh a todos los sinónimos. La característica de esta expresión es de que estamos empleando las comillas para una palabra compuesta, es decir, para una frase. Cuando existe una frase en una sola variable, como por ejemplo carcinoma, renal cell, tiene que estar las comillas para que en ese caso la base de datos pueda considerarla como una palabra única y no la separe a través de los espacios con un end. De esta manera, entonces, la palabra queda cerrada y formaría solo una frase, a diferencia de que, por ejemplo, podemos tener aquí la palabra melanoma. En este caso, melanoma es una variable cuya palabra es una sola, a diferencia de malignant melanoma, que sí necesitaría utilizar las comillas para que se pueda emplear en una sola frase. Esta estrategia de formulación de la expresión de búsqueda se va a utilizar en las diferentes bases de datos, como ya lo mencioné, PubMed, Web of Science, Scopus y Cochrane. Otra de las características de nuestra expresión de búsqueda es que debe tener los caracteres de truncamiento. Por ejemplo, aquí en este caso estamos utilizando el asterisco, que nos va a permitir ubicar a todas las palabras relacionadas con la palabra melanoma, como por ejemplo las plurales como melanomas u otras palabras relacionadas, ¿no? Aquí por ejemplo, vamos a quitar esto, y melanomas es una sola palabra, pero la estoy considerando porque ambas son sinónimos cuando se buscan en PubMed Mesh. De esta manera yo voy a considerar melanoma y cualquier otra palabra similar y familiarizada a melanoma como el plural, y además la palabra melanomas. Parecería que estuviese utilizando o duplicando la palabra, pero en realidad es solamente una estrategia adicional de búsqueda. Pueden ustedes optar por eliminarla o mantenerla en su fórmula de búsqueda. Recuerden entonces de que a cada variable le va a pertenecer un número. En este caso, por ejemplo, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 variables que están relacionadas a cada parte de la pregunta pico. Significa entonces que las primeras 7 variables que van a consistir en la búsqueda de los sinónimos de los mesh van a ser las variables de búsqueda, y a partir de la octava en adelante van a ser solamente las fórmulas de expresión de búsqueda para las distintas bases de datos. En este caso, por ejemplo, yo quiero combinar el número 1 con el número 5, 6 y 7, ya que esto conforma una pico. Lo mismo para el número 2, con las 5, 6 y 7, el número 3 y el número 4. De esta manera que el 8, el 9, el 10 y el 11 son las fórmulas que se unen a través del operador booleano AND. Los números se unen con el operador booleano AND. Cuando yo haga mi búsqueda, y lo vamos a hacer en otro video,
yo tengo que ingresar primero las variables, ¿no?, como las que estoy señalando, y luego ingresar las búsquedas. Esto puede ser manual o puede ser directamente como fórmula copiándola, dependiendo del tipo de buscador, ¿no? Por ejemplo, nos va a suceder que en PubMed yo necesito ingresar de manera manual a cada fórmula. No la puedo ingresar directamente con la fórmula como está aquí presentando, a diferencia de Scopus y de Cochrane. En Web of Science es una manera similar, así como en Medline, en Ovid Medline, voy a ponerla aquí para que no se confundan, Ovid Medline, ya que en Ovid Medline y en Web of Science es también manual a través de unos enlaces que se unen dentro de la misma página. Entonces, una vez que yo he realizado la búsqueda de mis diferentes bases de datos, lo siguiente es exportar estas bases, estos resultados de la búsqueda de cada fórmula, exportarla a mi gestor bibliográfico. En este caso, en este video, yo voy a utilizar el gestor bibliográfico Mendeley. Y estoy empezando esta serie de videos con el gestor bibliográfico Mendeley. Luego haré lo mismo, el mismo video, pero con Zotero, y terminaré con EndNote. Entonces, si yo quiero utilizar, por ejemplo, mi gestor bibliográfico, debo de crear una biblioteca. Yo voy a crear un folder, le voy a dar el nombre a este folder, por ejemplo, voy a poner cáncer renal, porque la primera fórmula es cáncer renal. Verifico que mi fórmula de cáncer renal haya sido esta, porque yo la he guardado de esa manera. Entonces, esta expresión de búsqueda va a tener que ser importada desde Mendeley, importar, formato RIS. Voy a abrir todos los formatos porque en mi fichero se ha unido como formato TXT. Luego voy a abrir y salen todos los ficheros. En este caso yo tengo 13 ficheros y debe coincidir con el número de constructos que he tenido. En este caso yo he tenido primero 15 constructos o 15 ficheros, pero luego de la eliminación por duplicados me quedaron 13. Y estos 13 tienen que estar en mi fichero de Mendeley. Y la misma, el mismo trabajo es para los diferentes ficheros. En este caso, por ejemplo, yo aconsejo de que cada fichero tenga un nombre. Por ejemplo, yo he considerado los nombres de mis ficheros a través de las fórmulas, y cada fórmula yo sé de que, como tengo este formato Excel que les puedo compartir si me escriben al correo electrónico, este fichero me permite saber de que la fórmula número 8, que es esta, pertenece a mi primera combinación, por ejemplo, de cáncer renal con las diferentes partes de la pico. Mi segunda fichero, que es el número 9, será el cáncer de estómago, y de esa manera yo puedo ir escogiéndolos. Por ejemplo, yo voy a escoger un nuevo folder, le voy a poner de estómago, cáncer de estómago, y a ese fichero yo le voy a agregar recién, voy a importar nuevamente en formato RIS, luego elijo todos los soportes. ¿Por qué hago esto? Porque como estoy utilizando Mac, automáticamente cuando se guarda, no se guarda en formato RIS, sino se guarda en formato TXT. Y eso me impide exportarlo directamente, pero si eso sucede, hacen esto, eligen aquí y luego todos los soportes, ¿no? Entonces hago clic en el segundo, porque es mi segundo fichero, y automáticamente se exportan los dos ficheros que yo he adjuntado. Y así continúo con los demás ficheros, ¿no? Recuerden ponerle nombre siempre a su fichero. Yo le he considerado con las fórmulas, pero ustedes le pueden colocar el nombre al fichero según la pregunta pico o según una estrategia propia que ustedes tengan para guardar sus ficheros y no confundirse cuando nombren también a su biblioteca en Mendeley. De esta manera yo, por ejemplo, voy a primero crear un folder y aquí va a ser CA de cabeza y cuello. Voy a exportar el tercer fichero, todos los formatos, y de esa manera quedan todos mis ficheros exportados. Bien, eso sería todo. Muchísimas gracias.